tengamos una obsesión santa por conocer a Dios. Que nos obsesionemos realmente por conocer a Dios. Porque nos puede estar sucediendo algo similar a lo que les cuento que me sucedía con Patricia. Y vamos a adquirir un compromiso muy fuerte, yo todavía no la conocía bien. Una decisión muy importante, yo todavía no la conocía. Y nosotros podemos estar caminando con un Dios que no conocemos, adorando a un Dios que no conocemos, orando o hablándole a un Dios que no conocemos. ¿Qué tanto conoces a Dios? El Señor Jesús declara, esta es la vida eterna, que te conozcan. Allí aparece la palabra. Quisiera invitarles a los que tienen la sana costumbre de subrayar sus Biblias o de anotar, que subrayen la palabra conozcan. Esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nuevamente el Señor Jesús se dirige allí a sus discípulos y les dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Por qué lo siguen? Dice, porque conocen su voz. No solamente porque Él va delante de ellas, sino claramente nos dice el pasaje, porque ellas conocen la voz de Dios. ¿Conoces tú la voz de Dios? ¿Identificas tú la voz de Dios? ¿Sabes cuándo es la voz de Dios la que te está hablando? La podemos identificar dentro de muchas voces, mi voz interna, la voz de mi razonamiento, de mi lógica, las voces de los que nos rodean, las voces de las circunstancias. Ahí dentro de todas esas voces, tú logras identificar, tú puedes decir, esta es la voz de Dios. ¿Quiénes la logran identificar? Claramente dice, sus ovejas. ¿Qué significa conocer a Dios en realidad? Y ahí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es saber de Dios y conocer a Dios. Ahí seguramente vamos a poder entender y lograr identificar si realmente yo conozco a Dios, o tal vez lo único que ha pasado durante toda mi vida cristiana es que yo he sabido de Dios. Saber, según el diccionario, quiere decir acumular información de la existencia o del paradero de alguien o de algo. Acumular información. Si se tratara de saber de Dios, allí no se exaltaría a Dios, sino que lo que se exaltaría allí sería la razón humana, el conocimiento humano, mi capacidad de cuánta información he logrado recaudar. Quisiera hablarles de 3 obstáculos que se presentan en nuestra vida que nos impiden conocer a Dios. 3 obstáculos que se presentan en el camino de cualquier cristiano, de cualquier hijo de Dios, que le impide tener ese conocimiento profundo, esa intimidad profunda con el Creador. Y el primero es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es cuando sencillamente creo que ya lo sé todo y que no me puedo dejar enseñar de otro, y mucho menos de alguien menor que yo o de alguien más humilde que yo. Y no me dejo enseñar. No me dejo instruir. El segundo impedimento para que nosotros podamos conocer a Dios, la hipocresía. Hipócrita es aquel que pretende o finge ser lo que no es. Es una transcripción del vocablo griego, viene de hipocriteis, que significa actor o protagonista. Es un actor. Y los actores en la época griega lo que hacían era colocarse una máscara y actuaban, pero en realidad no son ellos. Ese es el segundo impedimento que nosotros tenemos para buscar a Dios. ¿A cuántos nos ha pasado o a cuántos hemos visto que actúan en el conocimiento de Dios? O sea, realmente no es algo de corazón. ¿Cuál es el tercer impedimento
para poder conocer a Dios. Y es el tema de las emociones. Las emociones es algo en lo que debemos tener muchísimo cuidado. Porque los sentimientos o las emociones, deberíamos dudar de ellos, no generan verdadera confianza. Y de esa manera pretendemos relacionarnos con Dios, de esa manera pretendemos conocer a Dios por el estado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y dice claramente el profeta Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Cómo confiar en nuestro corazón para poder conocer a Dios, para poder relacionarnos con Dios? Entonces, Romanos 6:23 me aclara, me dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El pecado trajo muerte a mi vida. Desde esa muerte que trae el pecado, soy absolutamente incapaz de poder conocer verdaderamente a Dios. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? En Juan 1:12 me empieza a dar la clave para que yo pueda avanzar en ese conocimiento verdadero de Dios. Y me dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les da el poder, la potestad, la posición de ser hechos hijos de Dios. Me coloca a mí en una relación, ahora sí, me puedo relacionar con Él. No es de saber, no es algo intelectual, es de posición como hijo para poderme relacionar, para poder intimar con Él, para poder experimentar a Dios desde la posición de hijo. Pero ¿quién me da esa posibilidad? Solo Jesús. Y un poco más adelante, en el capítulo 14, versículo 6, pasaje muy conocido, el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y termina con algo especial ese pasaje. Dice, y nadie puede venir al Padre, o sea, nadie se puede relacionar, nadie puede intimar, nadie puede conocer al Padre si no es por medio de mí. Entonces, en primera instancia, lo más importante que yo tengo que tener claro, si tengo el anhelo de conocer a Dios, es que tengo que entender que en mi capacidad no es posible. No es posible. Solo es posible a través de Jesús. ¿Por qué no es posible? Por mi pecado. Porque mi pecado me separa de Dios. ¿Qué tanto intimo yo en la palabra de Dios? ¿Qué tanto me relaciono yo con la palabra de Dios? ¿Cuánta sed hay en mí de que Dios me sacie a través de su palabra? Y ya no más entonces el acumular información de lo que alguien me pueda predicar, de lo que alguien pueda testificar acerca de Dios. Ahora es muy fácil a través de las redes mirar un video, escuchar una prédica y acumulamos información. Sabemos de Dios. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero seguramente no conocemos a Dios. Es lo que en esta mañana yo quisiera pedirles, que cada uno de nosotros seamos evaluados y que no permitamos que nuestra vida cristiana siga avanzando solamente conformándonos con saber de Dios. El verdadero desafío está en conocerlo a Él. El apóstol Pablo le daba un consejo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo que lo que has aprendido desde la niñez son las sagradas escrituras. La abuelita de Timoteo, la mamá de Timoteo y el mismo Timoteo, todas estas generaciones buscando a Dios. Timoteo había sido levantado desde pequeño, buscando a Dios, sabiendo de Dios. Pero tenía que llegar un momento y le dice, persiste tú. No que persista el pastor, no que persista el líder. Quien debe persistir soy yo en la búsqueda de Dios, en lo que dice su palabra, en las escrituras. Y esa palabra persiste tiene que ver con permanecer, tiene que ver con continuar, con perdurar.
con insistir en la doctrina, en su palabra, en lo que Él me quiere decir, en lo que Él me quiere enseñar, porque lo quiero conocer. Eso tuvo que haber pasado en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que sabía de Dios, y seguramente mucho más que cualquiera de nosotros. El apóstol Pablo había sido un hombre instruido en las Escrituras. El apóstol Pablo se había internado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época, fariseo de fariseos, conocía muy bien la Escritura. No se trata de saber de Dios. Tuvo que tener un encuentro personal. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, porque él no lo conocía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ese momento la vida del apóstol da un giro total. El apóstol Pablo llegó a declarar en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, dice: yo sé en quién he creído. Ahora sí él podía declarar eso. Yo sí sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que yo lo entienda y que yo lo conozca. Y entonces me da el permiso. ¿Usted quiere chicanear por algo? ¿Usted quiere sentirse, ahora sí podríamos decirlo, en un orgullo santo, si se me permite decirlo? Es que tú me conozcas, me entiendas y me conozcas. Y cuando yo entiendo a Dios y cuando conozco a Dios, entonces entiendo toda esta inmensidad de creación. Puedo entender el propósito de Él para mi vida. Muchos, fruto de solamente saber de Dios, entonces se crearon o nos creamos una imagen de Dios, a nuestro parecer. Fue eso precisamente lo que hizo el pueblo de Israel. Dice que Moisés no bajaba del monte y ellos perdieron su esperanza en su líder. Y dice: bueno, este ya no va a regresar, ¿qué hacemos? Y entonces convinieron con Aarón a hacerse un dios. ¿Recuerdan? Todas las mujeres llevaron sus zarcillos, sus aretes de oro y crearon un becerro. Y claramente cuando leemos ese pasaje, dice que Aarón dijo: mañana entonces exaltaremos a nuestro Dios. No que se hayan inventado otro Dios. Ellos lo que hicieron fue creer que Dios era así. Ellos venían de la esclavitud, donde todos los egipcios y los dioses que ellos tenían forma de animales. Había Egipto todavía en su corazón. Y lo que hicieron, el becerro que hicieron, era una representación del Dios de Abraham. No era otro Dios, era del Dios de Abraham. No conocían a Dios. Sabían de Dios. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Alabes en esto el que ha de alabarse, en conocerme. Hay que resaltar esa palabra, en conocerme. Y esa es la gran meta que ustedes y yo tenemos. Por favor, no se enfoque en nada más. Enfóquese en esto, en conocerlo a Él.